El día viernes me calé todo ese aguacero allá en Bolivariano. Ya tenía gripe y aún así me mojé, pero gracias a Dios estoy bien. Un poco malestar de garganta y la garganta un poco afónica. Voy a hacer mi mayor esfuerzo y lo único que le voy a pedir a usted es que preste mucha atención, que guarde reverencia ante la palabra, ponga el celular en modo avión o en silencio y que usted preste atención a lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir en esta mañana. ¿Cuántos trajeron Biblia? Abra su Biblia, porque hoy vamos a hablar en la palabra de Dios. Y yo quiero que usted aprenda hoy, yo quiero que usted pueda discernir la palabra en este día, porque la mayoría del pueblo cristiano muchas veces no tiene conocimiento de la palabra, y es triste. Hay gente que sabe más de Facebook, sabe más de Instagram, sabe más de TikTok, sabe más de política, sabe más de mundo, pero poco de Dios, poco de la palabra. Y es triste, porque como un hijo que no conozca a su padre, que no conozca el lenguaje de su padre, eso es triste. Entonces, de alguna forma la gente que desconoce la palabra, es más fácil ser extraviada de la verdad. Jesús dijo en el libro de Juan capítulo 8 verso 31 que si nosotros llegáramos a conocer la verdad nos haría completamente libre. No escuché ningún amén. A esas son las cosas que uno tiene que decir amén. Hay gente que le dice amén a algunas cosas, incluso predicadores yo escucho que dicen cosas que están soltando algo incluso muchas veces negativo en un contexto, y ellos mismos dicen amén a eso, porque pierden el sentido del amén. O sea, esas cosas uno tiene que decir amén, gloria a Dios. Ahora, la idea es que usted ya fue libre. Ay, como hay contigo aquí, pastor. La idea es que ya usted fue libre. Y la idea de Dios es que usted ahora con esa libertad, a través de ese conocimiento, usted pueda liberar a otros, ayudarlos a ser libres. Porque usted no está aquí nada más para sentarse en una silla, usted está aquí para ser un instrumento usado por Dios para liberar, sanar y bendecir a otras vidas. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos son sal? No sé si tú eres azúcar, pero ahí la Biblia habla de sal. Hay gente que es muy azúcar, pero sí, tiene el espíritu de Celia Cruz. Sonríe que Jesús le ama. Ok, vaya al libro de Primera de Timoteo. Y ponga ya el capítulo 4. Ubique el capítulo 4 de Primera de Timoteo. Benditos los que tienen cuadernos y lápiz, los que hacen apuntes, los que anotan, porque hay gente que vive de la mente, y los que viven de la mente son de mente. Ten cuidado con esa gente. Lo que se escribe deja un legado, pero lo que no se escribe no existe. Por eso es bueno hacer apuntes. Tal vez no escribir todo, pero lo que más resalta, lo más que le llama la atención, los puntos principales en este día. Si es que le quede algo de esto, y oro a Dios para que el entendimiento no quede sin fruto, sino que usted pueda entender y comprender la revelación de la palabra de Dios. Usted pueda comprender que esta palabra tan infalible lo puede levantar y hacer útil. La Biblia dice que ella nos hace útil, equipados, eternamente preparados para toda buena obra. Dije, para toda buena obra. Entonces, la gente cuando no es útil en algo es porque le falta abundantemente el conocimiento de la revelación de la palabra de Dios. Porque ella es la que me va a hacer útil, me va a preparar, me va a capacitar, me va a pulir para la buena obra que Dios tiene para mí.
Entonces, cuando usted vea que una persona deja de ser útil, es porque dejó de caminar en la palabra. Dejó de caminar en la palabra. Y yo me acuerdo un pasaje antes de empezar, que Jesús, después que resucitó, se le apareció un camino llamado Camino de Emaús a dos hombres que venían hablando de los acontecimientos que habían pasado en Jerusalén, en todas las cosas. Y Jesús se les presenta a ellos y camina con ellos y vienen hablando de la palabra y de las cosas. Y cuando ellos llegan con Jesús, llegaron a su casa, lo invitaron a comer, se sienta a comer con ellos. Cuando dio gracias a España, entonces dice que se le abrieron los ojos. No los ojos carnales, los ojos del entendimiento. Y comprendieron que el que estaba hablando con ellos no era cualquier persona. Ellos entendieron que era el Señor. Porque cuando Jesús les estaba hablando de la palabra, había un efecto y una causa, pasaba algo. ¿Y qué era lo que pasaba, pastor? Cuando Jesús le estaba hablando la palabra, dice que había en ellos que en su corazón empezaba a arder. Algo estaba pasando dentro de ellos, que ellos decían, es que no era normal. Cuando Él nos hablaba, era que nuestros corazones ardían. Y eso es lo que pasa cuando la palabra de Dios haya cabida en un corazón quebrantado. Hay algo que pasa dentro de ti. Ella trae una transformación, ella trae una libertad, ella trae una renovación, ella trae un cambio. Yo no sé si tú me hago entender. La gente necesita la palabra de Dios en este día para ser transformado. Aleluya. Por eso, si tú sientes algo en esta mañana y que tu corazón se congoja y tu corazón a veces se siente triste y algo pasa dentro de ti, no te preocupes, no es el diablo, es la palabra que está haciendo un efecto en tu corazón. Necesitamos que la palabra penetre, que no solamente llegue a la mente, al intelecto de las personas, porque entonces no va a haber cambio, no hay transformación. La gente sigue siendo los mismos chismosos, los mismos criticones, los mismos desleales, los mismos pecadores. La gente no cambia porque necesita una revelación de la palabra de Dios. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Por eso esa adoración tan bella de ya no soy el mismo, ya les marco, ya no soy el mismo, ya no puedes hacer lo mismo. Porque el que está a tu lado dice, tú no puedes ser el mismo, no puedes. Te prohíbo determinantemente que seas el mismo a partir de hoy. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Tiene 1 Timoteo 4? Vamos a leer el verso 1. Pero dice de la manera siguiente, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. No acostumbro a hacer eso, pero hoy lo voy a hacer. Honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Padre, te damos gracias. En esta mañana nos presentamos nuevamente delante de ti. Úsame como un vaso útil para hablar tu palabra con verdad. Señor, que no llegue a la mente, al intelecto, que pueda transformar corazones, que el Espíritu Santo se pueda mover. Ella es una espada de dos filos, Señor. Ella es como martillo que quebranta la piedra. Quiebra toda piedra, todo corazón orgulloso, todo lo que sea endurecido, quiébralo a través de tu palabra en este día. Que nuestros oídos se abran en este momento, como aquel muchacho que tú oraste, Señor, y tú dijiste, Éfratas, que sea abierto, que hoy se abra todo oído, Señor, para escuchar tu palabra, porque por ella es que viene la fe, y que podamos estar atentos a tu voz en este día. En el nombre poderoso de Jesús, y decimos amén, y puede tomar asiento. Gloria a Dios.
La Biblia dice que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Vea que no lo está diciendo Pablo. El Espíritu Santo es el que está dando la alarma. El Espíritu Santo es el que está dando la aclaratoria. Dice Pablo, dice el Espíritu que claramente que en los postreros tiempos algunos, no todos, van a apostatar de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe? A lo que muchos conocen como la apostasía, porque en los últimos tiempos vendrá la apostasía. Y no es más que un cambio de posición. Eso es lo que significa apostatar de la fe. Un cambio de posición. ¿Qué significa? Un cambio de posición. Es decir, si yo estoy en un lugar firme y aquí yo no me quiero ni me puedo mover, entonces yo me traslado ahora hacia acá, cuando yo estaba aquí seguro y firme. Cuando hablamos de apostatar de la fe, de un cambio de posición, estamos hablando de personas que practicaron y caminaron en la fe, conocieron la verdad, llegaron a conocer el don divino de Dios, llegaron a congregarse, llegaron a ver los milagros, las señales, los prodigios, conocieron y gustaron del Espíritu Santo. Pero en el camino hubo como un desvío. En el camino ellos empezaron a declinar y sin darse muchas veces cuenta, ellos empezaron a negar. Es como cuando a Pedro le preguntaron, tú eres igual y hablas como uno de ellos. Y él dijo, hey, yo no soy de ellos y yo no conozco a Jesús. Él, dando en una posición de estar con Jesús a su lado, ahora está en una posición de negar a Jesús. Gracias a Dios, Pedro volvió a la cruz. Gracias a Dios, Pedro se arrepintió y lloró amargamente. Pero cuando hablamos de apostatar de la fe, son aquellos que conscientemente, después de haber servido a Dios, después de haber conocido la verdad, ahora reniegan de la verdad. Y esa es una señal para los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque la idea de Dios es que cuando tú conociste la verdad, tú no puedes volver otra vez a la esclavitud. Cuando tú conociste la verdad, tú no puedes volver otra vez al mundo de donde Dios te sacó. Porque ahora que conoces la verdad, tienes toda la osadía y tienes ahora todo el conocimiento de que ves la realidad diferente, de que conoces una verdad absoluta, eterna. Y ahora hay un mundo que muchas veces tú desconocías lo espiritual, ahora conoces más lo espiritual. Ahora conoces que hay un Dios verdadero, ahora conoces que hay una salvación, ahora conoces. Imposible volver de allá de donde Dios nos sacó. A su nombre sea la gloria. Por eso es imposible retroceder después de haber tenido un encuentro con Dios. Es imposible ir atrás después de haber tenido un encuentro. Yo digo acá, perdónenme, que toda persona que se descarría, toda persona que se aparta de Dios, es que nunca llegó a conocer a Dios. Así a las veces. Porque nunca llegó a conocerlo, estaba viviendo una falacia, una ilusión. Y hay que tener mucho en cuenta eso, y eso es peligroso. Porque la idea de Dios es que cuando tú llegues a este lugar, tú tengas un encuentro con Dios que te cambia la vida radicalmente. Además 4 aplaudieron, pero gloria a Dios. Esos 4 me van a provocar predicar. ¿A cuándo le cambió Dios la vida? Y si no has cambiado nada, es de alarmarte. Es de alarmarte. Porque cuando el Espíritu Santo llega a una vida, Él empieza a ordenar, a transformar. ¿Aló? ¿Aló? A su nombre sea la gloria. Entonces,
apostatar de la fe. Pero dice, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Ahí cierra ese versículo, por lo menos el versículo número 1. Ahora, apostatar, lo voy a leer ahora acá literalmente. Dice, es moverse deliberadamente de un lugar donde estabas parado firmemente. No describe a alguien que duda o que está luchando con su fe. No describe a esa persona, no lo identifica a esa persona, alguien que es un apóstata. No, sino a alguien que toma la decisión conscientemente de cambiar de bando o posición. Por ejemplo, una persona que compartía contigo, caminaba contigo, dormía contigo, se levantaba contigo y andaba contigo, y ahora de la mañana, después de haber sido una persona leal, de confianza, ahora se voltea, se revela y es desleal, y ahora es tu enemigo. Eso es lo que identifica, ilustra a una persona apóstata. Después de haber sido tu amigo, ahora es tu enemigo. Después de haber reconocido algo, ahora es todo, y lo está haciendo no inconsciente, sino conscientemente. A su nombre sea la gloria. En el antiguo, en la greco-romana, en la antigüedad, a esta palabra apostatar se le daban o se significaba tres cosas principales. Número 1, en el contexto militar se le daba a entender que era una persona que se alistaba, como decir, en el ejército, pero después que estaba en el ejército, la persona entonces disertaba. La persona entonces, como pasa muchas veces, no sé si ha conocido una persona que se alista y después que se alista, ahora deserta, entrega sus armas, pero ahora no es que simplemente entrega sus armas, sino ahora que se va del bando enemigo. Y es peor aún, después de haber estado aquí, ahora está con el enemigo. Eso implicaba eso, número 1. Número 2, implicaba rebelión. Diga rebelión. En la rebelión, en la parte política, se le conocía como cuando una persona estaba en un partido político y están ahí un equipo y de repente uno o dos o tres se voltean y le lanzan un golpe de estado. Se arma una rebelión contra el rey, se arma una rebelión interna contra esa persona después de haber estado allí con ellos. Como que algo pasó aquí en esta nación, algo similar. Después de haber sido leal, ahora fueron desleales y se rebelaron. Y eso implica esa palabra apostatar, rebelión. Y número 3, es en la parte náutica, que es el desvío. Implica que cuando un barco es creado y está en el puerto seguro, al barco se le da un GPS para que pueda navegar a un rumbo que le trazan. Pero viene el barco y después que le trazan el camino, él viene y se desvía. Eso implica esta palabra apostatar. Implica el número 1, disertar. Número 2, rebelión. Y número 3, desvío o naufragar. Por eso Pablo hace la mención que muchos naufragaron en la fe. No estaba diciendo de que, bueno, estás en lucha, estás en batalla. Todos tienen lucha, todos tienen batalla. Cuando Pablo hacía esa mención de que muchos naufragaron en la fe, es que se estaban cambiando de posición. Y uno fueron los Gálatas. Por eso Pablo decía, ¿quién los hechizó ustedes? Después de haber conocido la verdad, después de haber gustado del Espíritu, ahora van a terminar en la carne. ¿Quién los embrujó? ¿Quién los hechizó?
que ahora están naufragando después de haber conocido la libertad, ahora vuelven a la esclavitud. Y por eso que Gálatas es el libro donde habla sobre los deseos de la pasión de la carne, las obras de la carne, el fruto del Espíritu, porque ellos volvieron a los rudimentos antiguos. A su nombre sea la gloria. Y hay que tener mucho cuidado, porque dice que en los últimos tiempos el Espíritu Santo, muchos van a naufragar, se van a rebelar, van a disertar y van a apostatar de la fe. ¿Aló? Dice claramente el Espíritu de Dios. A su nombre sea la gloria. Creo que estamos viviendo esos tiempos donde muchos están naufragando en la fe. Que si Dios, como en el tiempo de Elías, es Dios o es Baal. Y están como que dudando para ver a quién le sirve, para ver a quién acudir. Creo que estamos viviendo los últimos tiempos. Creo que estamos viviendo los postreros tiempos, donde los tiempos se vuelven más peligrosos, donde las cosas no van a mejorar, las cosas en el mundo van a empeorar, porque lo dice la palabra de Dios, que la maldad se va a proliferar, que la maldad se va a multiplicar. Por haberse, dice, multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo creo que eso está cumpliéndose en este tiempo. A su nombre sea la gloria. Basta ver las noticias, basta ver lo que pasa en todas las cosas en el mundo para darse cuenta que la palabra se está cumpliendo letra por letra, tilde por tilde. Alguien aplaude, dale la gloria de Dios, porque Dios lo anticipó y hoy lo estamos viendo. ¿Está aquí? Ahora, seguimos en el mismo versículo, pero dice claramente que esta gente apóstata, hay una causa. ¿Por qué llegaron a ser así? ¿Por qué se desviaron? ¿Por qué se rebelaron? ¿Por qué cambiaron de posición? Hay una coma en la fe. Mira lo que dice: escuchando espíritu engañador. Hoy yo le he puesto este tema. Yo dice, discerniendo la voz de Dios. No, yo había tenido un tema anteriormente, algo similar. Pero este tema hoy lo he titulado discerniendo las voces. ¿Por qué las voces? Porque hay muchas voces. Y uno de los problemas que esta gente se desvió fue porque empezaron a prestar sus oídos a escuchar a espíritus engañadores. Y eso no es algo que pasa de la noche a la mañana. Eso no es algo como que tú ponerte a escuchar a tu enemigo, a maldecir, a decir lo que no quiere escuchar. No. Esto es algo que cuando tú te metas en el contexto de esta palabra, te das cuenta que no es algo que pasa de la noche a la mañana, sino que es algo que va en evolución, que es algo que va incrementándose, que es algo que va desarrollándose con el tiempo. Por eso, Proverbios 4:23 es claro. ¿Cuál, pastor? Proverbios 4:23. Dígalo, Proverbios 4. ¿Qué dice? Tú te lo sabes de memoria. Díceselo de ella. Díselo, perdón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Es completo. Un aplauso, Dios bendiga a ella. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Un versículo que usted, como cristiano evangélico, se lo debe aprender, asimilar y voltearlo y darle vuelta de para allá y para acá. ¿Por qué? Porque va en desarrollo. La gente no cambia de la noche a la mañana. Yo en la escuela de formación y liderazgo, cuando yo le hablo un tema a los muchachos y tiene que ver con el liderazgo, por ejemplo, Aitofel fue un consejero, tremendo consejero de David, el rey David. Y Aitofel, dice la Biblia, que cuando él hablaba era como que Dios hablaba. Literalmente lo dice, que cuando Aitofel daba un consejo era como que Dios estaba dando el consejo. El hombre tenía una sabiduría, tenía una dirección,
Pero ¿qué pasó con Aitofel? Teniendo un don, un talento, teniendo una posición, de la noche a la mañana, no cambió, fue un proceso. No guardó su corazón, empezó a prestar su oído a otras voces, y Aitofel terminó, porque eso es lo que pasa con la gente que termina siendo desleal, terminó ahorcándose. ¿Aló? La gente desleal tiene una trágica historia. Nadie en la Biblia que fue desleal con Dios, desleal con los hombres de Dios, terminó bien. Yo no he visto una historia donde termine bien y tenga un final feliz. Todas las personas que se equivocaron y fueron desleales, los finales son trágicos. Por eso Dios ama la fidelidad. Por eso Dios ama la lealtad. Y uno de los principios principales para el liderazgo es lealtad. No es que tú me sepas mucha Biblia. Yo no necesito que tú sepas mucha Biblia. Yo necesito que tú tengas un corazón leal, porque eso es lo que va a hacer la diferencia para adelante. Que seas leal con tu líder, que seas leal con tu pastor, que seas leal con tu iglesia. La persona así es que Dios evalúa y ahora sí lo llamo. A su nombre sea la gloria. Ellos empezaron a prestar su oído a escuchar voces extrañas, pero que el Espíritu dice eran espíritus, que eran espíritus engañadores. Este es un tiempo tan peligroso, porque hoy hay muchos espíritus que han salido en el mundo y hoy están extraviando a la misma iglesia de la sincera fidelidad a Cristo, porque dejaron de oír a Dios, dejaron de oír la verdad para oír espíritus engañadores. ¿Y cómo ellos escucharon a los espíritus engañadores? Ya vamos para allá. Es sorprendente porque en los últimos tiempos una de las cosas que se va a desatar y lo establece la palabra es el espíritu de engaño. Antes de las señales de terremoto, pestilencia, hambre y cualquier otra cosa, dice que se va a desatar un espíritu de engaño. Y un espíritu de engaño para la gente que no entiende ni discierne, va a ser difícil conocer la verdad. ¿Por qué? Porque el espíritu de engaño es astuto y es sutil. Él no te va a presentar la mentira de una vez. Él te va a presentar la verdad, media verdad, con cara de piedad, como que algo tiene lógica, como que algo está bonito, como que algo está bueno. Pero en todo eso, él entonces te introduce el veneno, una gotica de veneno, no de sofacto, sino una gotica en todo eso que parece y que es verdad, para que entonces tú vayas digiriendo eso y poco a poco te vaya apartando de la verdad, te vaya matando, debilitando en lo que es la fe. Por eso uno de los dones que la iglesia nosotros tenemos que tener, y principalmente, no es el de echar fuera demonios, no es el don de hablar lengua que es necesario, no es el don de sanidad, no es el don de simplemente de conocimiento, palabra de sabiduría, es el don de discernimiento de espíritu. ¿Por qué, pastor? Porque el don de discernimiento de espíritu es lo que me puede ayudar a discernir lo verdadero de lo falso, la mentira de la verdad, y discernir espíritu que han salido para discernir el Espíritu de Dios. Por eso hay una palabra que dice que mi espíritu da testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo de Dios. O sea que cuando llegó Elizabeth, embarazada, llena del Espíritu Santo, saltó el bebé en el vientre de María y el bebé en el vientre de Elizabeth. Juan
saltaron llenos del Espíritu, porque había una conexión, había una dirección, había un discernimiento, espíritu con espíritu, el Espíritu de Dios y el Espíritu que estaba acá, que el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios, y había una conexión porque era el mismo Espíritu y había esa conexión, y por eso se identifica: tú eres el enviado de Dios, tú eres un hijo de Dios. Tú das testimonio porque mi espíritu lo dice. Yo no sé si tú me estás entendiendo, pero cuando hay un espíritu diferente, un espíritu raro, el Espíritu de Dios que está dentro de ti lo detecta y hay una alarma. ¡Ay, párate! Ahí hay algo que no es de Dios, ahí hay algo que no cuadra, ahí hay algo que no es verdad, ahí hay algo, porque Él te dice claramente y te discierne para que puedas ver la verdad. Pero para eso tienes que estar conectado con Dios, para eso tienes que estar conectado con la palabra, para eso nosotros tenemos que orar, para eso nosotros tenemos que velar, para no ser engañados. A su nombre será gloria, a su nombre será gloria. Mateo 24, 4, 5, Jesús dijo estas palabras. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe. Dice el verso 5: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Es el espíritu de engaño que se desata. En el verso 24 del mismo capítulo dice Jesús: porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. ¿Saben por qué la gente es fácil de desviar, incluso la misma iglesia? Porque le gustan las señales. Las señales no fueron creadas para la iglesia, en primer lugar, fueron para los incrédulos. No fue para ti. Ay, se les tiró el pie. Ay, mira, ay, y son los primeros que están. Porque por eso usted ve que cuando llega un predicador que Dios usa levantando muertos, la gente corre atrás, la gente está como que desesperada, como que nunca hubiera visto algo así, como que algo le sorprende. ¿Por qué? Porque la gente busca, y una de las formas que va a usar Satanás es a través, no es que hay señales que no vengan de Dios, es que simplemente usted no puede ir atrás de las señales. Es como la gente que va atrás de las bendiciones. Usted no puede ir atrás de una bendición. Las bendiciones tienen que ir atrás de usted, buscándole a usted, porque usted es la bendición, usted la persigue. Usted no tiene que estar persiguiendo lo material, usted no tiene que estar parándose por lo material, usted no tiene que estar preocupándose por lo material. Lo material se tiene que preocupar por bendecirte a ti. Cuando tú buscas a Dios, cuando tú estás con Dios, lo material te busca, la bendición te busca. Le cambia Satanás la tortilla a la gente. ¿Pero por qué pasa eso? Porque no conocen la verdad, porque son engañados, son extraviados. Y dice: y falsos profetas se levantarán y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, dice el verso 24. ¿Usted está leyendo? Dice que de tal manera engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Tócale la mano al que está a tu lado así fuerte. Cuidado, alerta. Cuidado. Y dile: cuidado con lo que estás oyendo. La manifestación más grande en los últimos tiempos es el espíritu de engaño. Y para engañar es a la iglesia, a los escogidos de Dios. No dice a los llamados, dice a los escogidos. Hombres que gustaron de la verdad, hombres que conocieron la verdad, pero en el camino nos descuidamos y fuimos extraviados. No estoy hablando de los usos y costumbres que la gente pensaba, porque cuando yo llegué a Cristo, en una iglesia muy legalista y conservadora, me enseñaron que tener la pulserita era pecado, que el pantalón era pecado, que los zarcillos era pecado, que la pintura era pecado y que todo era pecado. Eso nos enseñaron, pero nunca me enseñaron que aún siendo, no haciendo lo bueno, también era pecado. Aleluya, aleluya. Pero Dios nos dio el entendimiento para enseñarnos de que
El problema no estaba en lo que uno se ponía o se quitaba. Claro que habían cosas que exageraban. Por eso yo soy muy, y lo digo acá, y a mí me agarran como por las patillas cuando yo veo a una mujer, y más si es de esta iglesia, salir en bata sin sostén para la calle, que se le vean los senos, que se le vean. O sea, a mí me da de todo porque es una princesa de Dios, es una reina. Y la Biblia dice que hay que vestirse con pudor, como bestia, como la hija de Dios. ¿Cómo yo sería así? Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que uno se viste. Hay que tener temor de Dios, tanto las mujeres como los hombres. Porque usted puede hacer que otro caiga en adulterio porque está codiciando, no hace falta acostarse. ¿Aló? Ay, ahí se fueron las glorias, dijo Daniel. Se fueron las glorias, se fueron las glorias. No es ser legalista. Ahí yo entiendo que ahí yo no soy legalista. Ahí yo entiendo que no es que yo no, eso es la Biblia lo que dice. Sin la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y la Biblia dice que uno tiene que ser santo en toda vuestra manera de vivir, en el cuerpo, alma y espíritu, todo y sea irreprensible hasta la venida de nuestro Señor. Entonces toca que tanto le dicen, cuidado cómo te viste, porque eso no va nada más con las mujeres, eso va también con los hombres. Un espíritu de seducción, ahí echamos fuera todo espíritu de seducción en Jezabel. Fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. ¿Están aquí? Dale un aplauso al Señor. De tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Bendito Dios, esto es peligrosísimo. Porque los escogidos entonces podemos ser extraviados y engañados. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer para no ser engañado? Prestar oído a Dios, estar atento a Dios, pero principalmente estar atento a la palabra más segura y más certera. Vean cómo dice 2 de Pedro 1:19. 2 de Pedro 1, verso 19 al 21. Usted lo ve allá en su Biblia, ya que lo tenemos en la pantalla. Muchos estaban acostumbraditos con la pantalla, la versícula, y ahora traían Biblia. Pero Dios lo está probando. Yo no voy a decir que se van a aprender la Biblia. Dice el verso 19: tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? ¿Cuál es la palabra profética más segura? La palabra de Dios. Esta palabra tan infalible, la Biblia, que a veces no la leemos y la dejamos por ahí tirada. Porque nos acostumbramos a ver a los profetas de YouTube. Nos acostumbramos a ver a los profetas de TikTok. A ver a los profetas de Instagram. A meternos a la red, y no está mal. Pero si tú no tienes la madurez, como lo dice el libro de Hebreos, para discernir la voz y filtrar lo que se dice, posiblemente puede ser que te estén introduciendo veneno y pueda eso causar una náusea, pueda causar un efecto secundario en tu espíritu y en tu corazón. Y por eso, como pastor, yo soy responsable para enseñar a la iglesia y transmitir a la iglesia la verdad conforme a la profecía más segura, que es la palabra de Dios. Porque antes del profeta está la palabra. Por eso cuando Jesús llegó a Jordán a ser bautizado, el Juan Bautista dijo: porque yo necesito ser bautizado por ti, porque tú vienes a mí. Es necesario que cumplamos toda escritura, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque Él era antes de Él era mucho antes, estaba en el principio de la creación, porque Él era el verbo era la palabra, y la palabra era con Dios, y Dios es Jesús, y Jesús es la palabra. Por eso tenemos que ir a la palabra como principal punto de referencia. A su nombre sea la gloria. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
El apóstol Pedro está dejando claro que nosotros tenemos que estar muy atentos a la palabra más certera y más segura, que es la palabra de Dios, que es la profecía más segura. Ese es el filtro que usted y yo debemos usar. Cualquier profeta que usted ha reconocido, que Dios lo use, que sea quien sea, aún yo mismo predicando en este altar, usted tiene que ser como los de Berea, que cuando Pablo, los apóstoles predicaban, entonces los de Berea iban y veían la palabra y decían: este hombre está hablando verdad, porque filtraban las palabras. Pero es para aquel que tiene conocimiento, que busca la palabra, que se mete en la palabra y no le crea todo. Porque me acuerdo yo que un pastor llegó a la congregación, lo invitaron a predicar y dijo: bueno, hoy vamos a hablar en Mateo capítulo 31. Y todo el mundo empezó a buscar en la Biblia. Entonces la gente dice: pero no hay capítulo 31. Ah, de eso es que vamos a hablar. Aló. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Hace bien estar atento como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. O sea, imagínate, una antorcha en un lugar oscuro se mantiene encendida y da claridad. So, lo que está diciendo Pedro es que cuando tú tienes la lucidez de la palabra, tú eres una luz de esperanza para otros que caminan en oscuridad. Tú eres como aquella muchacha o aquel joven que salía todas las tardes con una lámpara encendida de esa de aceite a alumbrar el camino. Pero el joven tenía una incapacidad, él era ciego, y había un hombre que lo veía pasar todas las tardes por allí con la lámpara, y decía: ¿para qué usa la lámpara si él es ciego? Y un día no se aguantó y se acercó y le preguntó: joven, pero si tú eres ciego y no ves el camino, pero conoces el camino, dice: ¿por qué llevas la lámpara? Es que yo no llevo la lámpara por mí, yo llevo la lámpara para guiar a otros. No la entendió, no la agarró. El que la agarró y ya la voy a dejar caer. Entonces, cuando tú tienes la lucidez de la palabra, tú eres esperanza para otro en un momento difícil como el que está viviendo Venezuela. Hay una palabra diferente, porque hoy todo lo que se escucha es palabra de juicio, palabra de muerte, palabra que Dios va a mandar un tsunami, que Dios va a mandar esto, que Dios va a mandar aquello, que Dios... Y ciertamente son cosas que van a pasar en el mundo. Catástrofes, calamidades y situaciones van a pasar, y eso va a ser inevitable, porque lo dice la palabra de Dios. Pero tu voz, tu palabra tiene que ser diferente. En momentos de oscuridad, la gente lo que necesita es luz. Y usted fue levantado en esta tierra para que sea luz del mundo, sal de la tierra, con una palabra diferente, que la gente diga: es que tú hablas diferente, tú no eres como los otros evangélicos, tú no eres como... Porque hay gente que se deleita. Yo veía que habían como que profetas se deleitaban, como que Dios va a destruir, Dios va a deshacer, Dios va a barrer a Cumaná, Dios va a barrer a Margarita, Dios va a barrer por la idolatría, por el pecado. Yo digo: ¿será que no tienen familia ahí? Parece bonito, pero hay que tener mucho cuidado. Hay juicios que vienen por la misma consecuencia, y el pecado, y lo decía el viernes. No es Dios queriendo jugar con el cosmos y diciendo: hoy voy a enviar un terremoto a Venezuela, mañana lo voy a enviar a Turquía, después lo voy a enviar a Qatar, y después, o sea, no es eso. La gente tiene un mal concepto porque desconoce a Dios. La Biblia dice que Dios no tiene sombra de variación. Todo lo bueno proviene de Dios. Dije: todo lo bueno proviene de Dios, y lo dice su palabra. Él dijo: he puesto delante de ti el bien y el mal. Todavía dice: escoge lo bueno, escoge el bien y vivirás. Pero nuestras rebeliones nos han separado de Él. Nuestras rebeliones nos han apartado de Él.
Y cuando tú entras en consecuencia, no fue porque Dios te metió, fue porque tú desobedeciste. Porque Él dice en su palabra que estas son las maldiciones que te alcanzarán si no estás atento a su voz, a su palabra y caminas en pos de ella. Estas te alcanzarán. Pero cuando tú eres obediente a Dios, estas son las bendiciones que te alcanzarán. Entonces el problema no está en Dios. El problema siempre ha estado en el corazón del hombre. Las decisiones que siempre el hombre toma de darle la espalda a Dios, de prestar oído, como el síndrome de Saúl, que le dijeron mata a Amalek, y lo primero que hizo fue dejar vivo a Amalek. Es porque no están atentos a la palabra profética más segura, y eso hay que tener mucho cuidado, porque ahí donde el enemigo va a ganar ventaja en los últimos tiempos y va a mandar espíritu de engaño para enviar sus profetas, no los profetas de Dios, profetas que según dicen y hablan de parte de Dios y te dicen una verdad, pero también te meten en la mentira, y tú no tienes el filtro y el conocimiento ni el discernimiento para entender que eso que te están metiendo es gato con liebre y tú te lo estás comiendo como si fuera Dios, y por eso somos extraviados, somos engañados. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Dice el versículo, sigue adelante, dice, entendemos primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Cuando hablaba de la interpretación privada, es que nadie puede decir, bueno, yo pienso, yo me imagino, yo creo. No, la palabra de Dios dice lo que dice y es lo que es. No hay nadie que le pueda quitar, le pueda añadir. El hombre, cuando viene la palabra profética, el hombre muchas veces le añade o muchas veces le quita. Por ejemplo, yo estoy aquí predicando y de repente llega un email, una revelación del cielo sobre una vida de una persona. Me llega en el don de ciencia y conozco algunas cosas de tu vida en lo íntimo, en lo personal, porque el Señor nos lo está revelando, y llega una palabra profética para ti, y vengo yo como profeta de la casa y te digo, mira, así te dice el Espíritu de Dios, así te dice el Señor. Entonces Dios tiene grandes cosas para ti, Dios te va a usar de una manera sorprendente. El proceso que estás viviendo es poderoso, es difícil, es grande, pero Dios te va a liberar de todo eso. Pero te voy a decir algo, y empieza entonces a añadirle. Cuando Dios estaba diciendo simplemente algo, por ejemplo, Dios estaba diciendo, mira, dile a aquella persona que yo la estoy llamando con lazo de amor, porque entonces va a venir consecuencia si sigue lo que está haciendo. Y vengo yo y me acerco y le digo a la persona, mira, si te dice el Señor, ¿sabes qué? Si no vienes a Dios, Él te va a matar, Él te va a quitar todos tus hijos, Él te va a quitar a tu familia si no vienes a Dios. Entonces le empieza a añadir. ¿Sí me hago entender? Y ese es el peligro de los profetas, porque hablan a veces mal, y en la abundancia de hablar abunda el pecado aquí. Y hay que tener mucho cuidado. Por eso la palabra más segura es la Biblia. No es que no haya profetas, hay profetas verdaderos, y están hablando los profetas verdaderos, pero siempre bíblicamente eran más los profetas falsos que los profetas verdaderos. En el tiempo de Asa, del rey Afá creo que se llama, Josafá, estaba al lado de acá, y vivían 400 profetas, y los 400 profetas le profetizaron acá para que fuera a la batalla, porque iba a tener una victoria. Y solo había un profeta verdadero llamado Micaías, que estaba en la mazmorra. ¿Cuántos profetas falsos había? 400. ¿Y cuántos profetas verdaderos había? En el tiempo de en el tiempo de Jeremías, igual. Estaba Ananías, estaban otros que entorpecían la palabra verdadera. En el tiempo de Elías, ¿habían cuántos profetas de acera? 850 profetas de acera, y solo Elías, más 7000 que tenía Dios reservado, pero ahí estaba usando solo Elías. Siempre era abundantemente los profetas falsos para poder distorsionar el mensaje de Dios. Porque el problema está no en el profeta falso, el problema está en el oído, en lo que yo voy a escuchar, en lo que yo voy a filtrar. A su nombre sea la gloria. Por alguna razón dice la palabra, el que tenga oído, oiga.
Y dice las 7 iglesias: el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia. A su nombre sea la gloria. Así que tienes que tener cuidado con lo que oyes, a dónde prestas tus oídos, qué escuchas y de quién lo escuchas. Dale un aplauso al Señor. Ahora, en el Deuteronomio capítulo 18, verso 22, si usted lo ubica, Deuteronomio 18, verso 22, Dios había señalado lo que era y qué iba a hacer con un profeta verdadero que él levantaba. Dios le dice al pueblo: si el profeta hablara en el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. Es decir, había una señal para identificar que el profeta era verdadero y enviado de Dios. Y era que cuando él soltaba una palabra profética, señal número 1, se cumplía. Tenía que haber un cumplimiento de la palabra profética para señalar e identificar que el profeta era enviado de Dios. Si la palabra no se cumplía y él había dicho algo en el nombre de Jehová, entonces dice que Jehová no le había hablado, y con presunción, habló el tal profeta. O sea, por emoción habló tal profeta y no pasó nada. No tengas temor de él, porque yo no le envié. Me hizo recordar unos años atrás que había un predicador, un hermano me dijo: estábamos en una campaña en tal, me reservo la comunidad, estábamos en una campaña, y el predicador, después, al último que estaba allí, se puso un tiempo, y el hombre en la misma emoción dijo: son cosas, tal vez no sea falso, tal vez no es que es falso, un falso profeta, sino que las emociones se alteren. Hay gente muy emocionalista. Y cuando vio las nubes, entonces él le dijo a todos los que estaban allí: no se preocupen, el Señor me acaba de decir que no va a llover, que aquí va a llover la gloria de Jehová, que se va a mover de una manera sobrenatural. Hermano, cayó un palo de agua, suspendieron la actividad. ¿Dónde se mete el hombre? ¿Aló? ¿Aló? Mucho cuidado, peligroso. A su nombre sea la gloria. Entonces esa era una de las primeras señales que tenía que cumplirse. Deuteronomio capítulo 13 ahora, verá lo que dice. Y dice el Señor: cuando se levantara en medio de ti profeta, soñador de sueños. ¿Cuántos sueñan aquí? Tú, porque hay gente que sueña de más y dice: tengo un sueño de Dios. No todos los sueños son de Dios. Un sueño de la carne, sueño del cansancio, sueño del estrés. Hay sueños que son del diablo, los sueños sucios. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueño, y te anunciara señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amas a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda tu alma. Mira lo que le estaba diciendo: si ha venido un soñador, ay hermana, tuve un sueño contigo anoche, ay hermano, tuve un sueño contigo anoche. No está mal contar el sueño a la persona, y eso depende si estás orando, si hay cosas que va a decir y hay cosas que no se puede decir. Pero si entonces tú dices el soñador cuenta su sueño. Ahora, si lo que tú estás teniendo un sueño, una visión, porque la mayoría de sueños a veces son visiones nocturnas, entonces algo es Dios guardándote, algo Dios está diciéndote, y entonces eso puede pasar. Y si se cumple es porque
porque Dios te estaba alertando, Dios te lo estaba revelando. Pero si viene y tienes el sueño, y vienes y entonces le cuentas el sueño y dices esto y nada pasa, ni siquiera se acercó. Hay que tener, no era un sueño de Dios, era un sueño de la carne. Y como era un sueño de la carne, tú enseguida estabas contando el sueño, te adelantaste a contar un sueño, te adelantaste a contar, hay una palabra profética, hay una palabra para el hermano tal, Dios me está hablando. Porque mira, hay gente que Dios le habla más que los profetas de la Biblia, tremendo. Yo sé que Dios habla, pero hay gente que Dios le habla más que los profetas de la Biblia. Dios me dijo, pero ya voy para allá. Porque hay señales. Número uno, se tiene que cumplir la palabra profética. Pero también, número dos, tienes que pasar por el filtro de su palabra. Si la palabra profética no pasa por el filtro de la palabra, o hay algo que no cuadra, entonces le ponemos el tío así, uno, editor. Entonces ten mucho cuidado, porque entonces no viene palabra. Tiene que haber una consonancia. Cuando Dios le daba una palabra al profeta, la palabra quedaba registrada en los pergaminos, la palabra quedaba grabada. Cuando los apóstoles hablaron, ellos no hablaron por su propia cuenta. Dice que fueron inspirados por el Espíritu Santo, y ese fue el mismo Espíritu que inspiró a Moisés a escribir el Pentateuco. Fue el mismo Espíritu que le habló a Elías, fue el mismo Espíritu que le habló a Aarón, fue el mismo Espíritu que le habló a los profetas como Jeremías y Ezequiel. Ahora Dios no te va a decir algo que vaya en contra de su palabra. Tiene que haber una consonancia de Génesis, Apocalipsis en el contexto. No sé si alguien está entendiendo. Entonces, pero falta otra cosa. Número uno, la palabra se tiene que cumplir. Número dos, el filtro de la palabra. Y número tres, tu testimonio. Porque por el fruto se conoce el árbol. Porque un árbol malo no puede dar fruto bueno, y un árbol bueno no puede dar fruto malo. Hay gente que Dios le habla más, pero no se sujeta. Hay gente que Dios le habla, le tiene revelaciones, pero no se sujeta a los líderes, no se sujeta al pastor, no obedece, no busca, no sirve. Y Dios le habla todo. Y yo le digo, y Dios no te dice que tiene que corregirte. Y uno te dice que tienes que cambiar. Porque lo primero que viene cuando viene una palabra profética a un profeta, el primero que tiene que comer la palabra profética es el profeta. Por eso Dios le dijo a Ezequiel, come. Le dijo a Jeremías, ¿qué ves? Pero el falso profeta es todo lo contrario, el profeta verdadero. Él viene y la palabra es para todo el mundo, no para él. Dios le habla a todo el mundo, pero a él no es nada. Eso está como la anécdota de la hermana que llegó un predicador y la hermana empezó, como llovió, muchos no vinieron ese día al servicio. Claro que hay gente que como que sabe, ¿no? Entonces no vinieron muchos y la palabra estaba buena, estaba fuerte, estaba, Dios mío, yo estaba ahí, santo, ¿qué pasa aquí hoy? Y entonces cuando terminó el predicador, la hermana va al pastor, el servicio estuvo bueno, estaba tremendo, es una palabra poderosa. Hermano, lástima que no vinieron los hermanos. Lástima que no vinieron los hermanos, que esa palabra era para ellos. O sea, la palabra era para los que no vinieron, no para ella. Cabezona. Primero tenía que comer el profeta la palabra. El profeta tenía que apartarse. Todos los profetas de la Biblia vivían apartados, vivían consagrados. A uno le dijo, se murió su esposa, y le dijo Dios, no llores a tu esposa, ni hagas luto por ella. Todo lo que tenían que aguantar los profetas, verdaderos. Todos los profetas verdaderos estaban en las mazmorras, tenían que negarse, tenían que dejar todo, vivían comiendo langosta silvestre en el desierto.
Hoy los profetas verdaderos llegan en aviones 5 estrellas, hoteles, los zapatos Gucci, Prada. Y no está mal tenerlo bueno. No está mal. Pero hay muchos profetas y no les da. Dormir en una hamaca, jamás y nunca. Quiero por lo menos que me den unos $10,000 por lo menos por cada palabra profética. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Y tal vez algunos no están pidiendo $10,000. Y los profetas verdaderos, la gente lo aparta. No queremos oírte, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Ellos prefirieron y se amontonaron a oír a los espíritus engañadores, aquellos que le están metiendo el veneno. Me voy para aquella iglesia. ¿Por qué? Porque allá me hablan mejor. Aquí el pastor habla muy fuerte. Aquí el pastor como que golpea a la gente. No es que te golpea, es que la palabra es un martillo. Si te está golpeando, es que no es para castigar ni golpear a nadie. Es que te están tratando de moldearte. Es que Dios quiere que haya una área en tu vida que Él quiere liberarte, que quiere cambiarte, y por eso te sientes golpeado. Ay, Dios mío, si alguien está entendiendo, mira, yo prefiero quedarme en la iglesia donde yo pueda recibir un golpe, pero que yo sé que ese golpe que es necesario para cambiarme, a estar en una iglesia que me pasen la mano y no me corrijan el pecado, no me corrijan lo que estoy haciendo malo, porque yo sé que esto es lo que me va a salvar, aquello es lo que me va a alejar. Ay, alabe la gloria de Dios en esta mañana. El día que tú corrijas a alguien en una iglesia, se va de la iglesia. Pero gracias a Dios, eso no pasa con usted. Toca que está tu y le aguanta la pela. Ahora, ve lo que me llama la atención en el verso 3. Dice: no darás oído a sus palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Había un hombre, un hermano, hace algunos años atrás, te cuento. Dios nos pasó por todo eso. Y este hermano vivía en oración. Oraba largas horas, desde la mañana hasta la tarde. Ayuno. Cada vez que yo venía en el carro y lo montaba, les decía, yo me paraba en una casa allá en Los Tocos y compraba teta para todo. Y decía: hermano, tómate una teta de tamarindo ahí, una teta de parchita. No, estoy en ayuno, hermano Sandy. Este hermano todo el tiempo está en ayuna, gloria a Dios. Y siempre estaba en ayuna, siempre estaba orando. Y yo, bueno, está buscando a Dios. Y cuando él empieza a soltar profecías en la iglesia, empieza a hablar en lengua y empieza a decir: así dice el Señor, y empieza a soltar profecía, y empieza a hablar y empieza esto, y soltaba cosas que ciertamente eran verdad, pero él hacía cosas que me dejaban dudoso. Si me hago entender, y yo decía: Dios, pero ¿qué es esto? Porque lo que dice, incluso soltó una profecía, que la profecía se cumplió. Mi hermano tenía una lancha de fibra de 15 metros con 2 motores 75. Aquí está su hijo. Dios te bendiga. Si él puede confirmar eso. Una lancha que cada predicador que ha llegado íbamos para Mochima y lo llevábamos. Es una lancha espectacular, 2 motores 75, fibra, es uno así, contento. Y él soltó una profecía bajándolo del carro. Él dijo, le soltó una profecía a mi hermano y dijo que esa lancha se la quedaría alguien de la familia, pero se la quitaría a él, por cuanto no había obedecido a la voz de Dios, por cuanto no había apreciado la bendición que Dios le había dicho, que Dios iba a convertir la bendición en maldición ahora y que se la iba a quitar. Y ciertamente pasó y se cumplió la profecía, se la quitó. Y después la lancha fue una maldición prácticamente, después de ser una bendición. Entonces cuando la palabra se cumplió, pero yo veía
veía al profeta, yo decía, pero se cumplió la palabra. Pero ¿por qué hace esto? Hace unas cosas de locos. Dice que no, yo soy loco por Dios. Pero hermano, eso no quiere decir que yo esté loco de verdad para hacer cosas de loco. Yo estoy cuerdo. Yo estoy consciente de lo que estoy haciendo. No sé si me hago entender. A su nombre sea la gloria. Y un día nos fuimos por allá por San Luis, por los bordones más acá antes, la municipal. Y él empezó en el carro, saca. Yo ya dentro de este hombre, porque ya era constante, se había como acelerado más la broma. Dice, párate aquí, hermano Sandy, hay una palabra de Dios, párate aquí. Y movía esa cabeza así. Y yo tuve que pararme con mi esposa y dije, ¿qué pasó? Y nos bajamos del carro y empezó a profetizarme. Cuando él me pone la mano en la cabeza, yo escucho una voz no audible, escucho una voz dentro de mi interior, pero una palabra empieza a darme vuelta en mi cabeza, que yo la recibí como que viniera del lado derecho. Cuando él me pone la mano y me dice, los estoy probando. Pero yo no entendía, yo era un poco nuevo en estas cosas. Pero escuché la palabra que yo los estoy probando. Y eso me tuvo por días y semanas angustioso por las cosas que él hacía, pero cosas que se cumplían. Y yo decía, ¿qué está pasando aquí? Y un día, no lo haga usted, pero lo hice yo, me entré en el cuarto bravo, molesto con Dios. Molesto. Delante de los ojos de Dios no me puede mentir. Y me metí, me encerré en el cuarto que vivía en ese tiempo en la casa de mi mamá. Y puse una colchoneta en el piso y me arrodillé de cabeza al piso y le digo a Dios, yo no sé lo que está pasando, yo no sé lo que está sucediendo, pero ya yo no soporto esto, ya yo no aguanto. ¿Qué está sucediendo? Estoy confundido. Y cuando yo empiezo a llorar y empiezo a clamar, no sé cuánto tiempo estuve ahí diciéndole a Dios que estaba confundido. Y Dios no es un Dios de confusión. En la gracia y misericordia de mi Rey, caigo en un sueño profundo. Y cuando caigo en el sueño profundo, tengo una visión donde veo una pirámide inmensa. Y en el cielo, en la punta de la pirámide, había relámpagos y truenos. Pero veía un personaje con vestiduras blancas arriba. Y cuando yo veo eso me sorprendo y tengo temor. Y alguien como que me jaló de abajo hacia arriba en su olfato, inmediatamente subo. Y cuando subo nunca vi el rostro, nunca vi el personaje, pero escuchó una voz fuerte y temible que dijo, yo he enviado un espíritu de mentira porque los estoy probando. Y cuando volví en sí y me desperté, entendí, vino la revelación de todo. Y entendí que el espíritu que tenía el muchacho, por eso no tenía consonancia con la palabra, porque era un espíritu de mentira. Y entendí la visión de Micaías, cuando Micaías está delante de acá y él puede ver la visión y dice, ¡hey! Vi al Señor pararse y dijo, ¿quién inducirá acá? Y se levantó un espíritu y dijo, yo seré espíritu de mentira e iré. Y por eso los 400 profetas profetizaron lo falso. Y usted no entiende que Dios prueba a la iglesia, que Dios prueba a su pueblo. Y él me dio esa palabra y se cumplió y discernió. ¿Por qué? Porque estaba en la Biblia, estaba en un pasaje, no era algo ficticio, no era algo nuevo para yo pasar por allí y a enseñarte a ti que tienes que tener cuidado con los profetas de hoy. Tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado. Dios me reveló en el 2014 lo que venía.
Dios tuvo muchas revelaciones y visiones de Venezuela, de todos los aconteceres, que a Maduro lo ven a traicionar y que muchas otras cosas, que lo que viene, todo Dios me lo ha mostrado todo a mí, pero tú no me has visto a mí mandarme las redes y soltar cosas así, ¿verdad que no? Yo se lo he dicho a la iglesia, y no es porque no lo pueda decir, es que yo estoy buscando ser protagonista de eso. Tengo que preparar primero un pueblo que está aquí. A su nombre sea la gloria. Y he corrido con la misericordia y la gracia de Dios, que Dios nos ha mostrado todos los acontecimientos, todas las circunstancias que pueden venir para el país. Pero me baso siempre en la palabra antes de lo que es, porque no puede haber una palabra que Dios te dé ahorita y Dios después cambie la palabra. ¿Qué Dios es ese? Si mi Dios no cambia, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. A su nombre sea la gloria. 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 ¿Sabe cómo terminó el joven? Ciertamente loco. Terminó loco. Después con los años volvió a la cordura, pero lo agarraron preso, se apartó y no sé nada de la vida de él hoy. Esa es la trágica historia. Ten cuidado con quién te está hablando. Por eso digo que hay mucho. Yo digo, oye, si yo viviera en ayuno y oración así, yo viviera en el tercer cielo. Porque hay gente que Dios le habla cada segundo. ¡Wow! Ni a los profetas de la Biblia. Y Dios habla cuando lo busca de corazón. Y a veces ni siquiera hace falta que Él hable. Él pone el deseo. A veces la percepción, la intuición. Como Nehemías, no le hace falta que habló, solamente puso un fuerte deseo en el corazón. Y con eso fue suficiente para levantar las murallas y restaurar las puertas. Su nombre sea la gloria. Tal vez Dios ha puesto en tu corazón y tú estás esperando que Dios te hable, y Dios ha puesto en tu corazón un fuerte deseo y una intuición tremenda, y tú estás postergando eso. Y es Dios hablando, y tú estás, porque tú quieres ver señales. Dame una señal como este muchacho, ya se me olvidó el nombre de él, que le dieron varón esforzado y valiente, Gedeón. Como Gedeón, quieres ver señales. La señal es para la gente incrédula. ¿Sabe por qué? Porque Gedeón dudaba, Gedeón tenía un bajo autoestima, Gedeón no estaba creyendo a lo que estaba viendo, y por eso la gente pide billones, pide señales. Pero el que realmente camina por fe no pide señales, camina por fe, camina no por vista, camina por fe. Ten fe y confianza de que Dios dice en su palabra que Él te guardará, que Él te levantará, que Él te restaurará. Si lo buscas de todo corazón, tú no me estás entendiendo, ya está en la palabra escrito. A su nombre sea la gloria. Y un profeta que venga, el profeta va a confirmar lo que el pastor ya dijo, o el profeta dijo. La mayoría de los profetas que yo conozco, que a veces yo invito para confirman lo que el Señor ya mostró. Pero la gente quiere venir que vea un profeta de verdad. Ponen a los estados Juan Carlos Barriga, pero no ponen a su pastor. Ponen a Yesenia, pero no ponen a su pastora. Porque les interesan más las profecías y esa gente que ni siquiera ora por ti, ni siquiera te conoce. ¿Aló? Y unos pastores a veces llorando, uno ahí sufriendo, uno llega aquí, te limpia, arregla para que tú tengas un buen servicio, y a uno ni le pone. A veces uno publica un flyer para que lo publiquen, y lo publiquen en las redes, ni siquiera flyer de la iglesia. No entiendo. What? Was it crazy? We'll check on the back. A su nombre sea la gloria. Toca al que está a tu lado y dile, cuidado con lo que estás oyendo. ¿Quién me regala 5 minutos y cierro? 5 minutos y cierro. 15, 25, ¿qué?
Primera de Reyes capítulo 13 y cierro con esta historia tremendísima. Primera de Reyes capítulo 13. Dios le habla a un profeta joven, no sabemos el nombre, pero era un profeta joven. Le da unas instrucciones al profeta. Solamente conocemos del profeta que lo llama varón de Dios. ¿Ha escuchado esa palabra? Toca que está a tu lado. Si es mujer, eres una varona de Dios. Si es un hombre, varón de Dios. Varón, ¿cómo está? Aleluya. Ese nombre se lo dio Dios a un profeta joven. O sea, quiere decir que cuando te llaman varón, si tienes 60 años, te está llamando. No sé si entienden. Le dijo, varón de Dios, ve a Jeroboam, y le dio una palabra profética. Se lo voy a resumir. O vamos a leerlo. Déjame buscarlo aquí. Vamos a leerlo literalmente. He aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, Jeroboam era el rey en ese entonces. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. Y aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes en lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y ahí empieza a decirle y relatarle la señal. Cuando el profeta le está declarando la palabra a Jeroboam y termina de darle la palabra profética, hay una señal, diga señal. Se cumple y el altar se quiebra. ¡Prácata! Jeroboam, cuando ve eso, extiende su mano para que metieran preso al profeta. Y cuando él extiende su mano, la mano se le seca automáticamente. Y cuando se le seca la mano, pidió clemencia para que orara por él y que sea restaurada la mano. El profeta joven ora y enseguida la mano es restaurada nuevamente delante del rey. Ahora, el profeta había recibido unas instrucciones. ¿Cuál era? Dios le dijo, después que da la palabra profética a Jeroboam, después que hagas esto, te vas a ir por otro camino. No te vas a ir por el que viniste, te vas a ir por otro camino. ¿Qué le dijo? Ok, él tenía que estar atento a lo que Dios le había dicho. Te vas a ir por otro camino. No comas pan, no bebas vino, no tomes nada. Entonces solamente vete y no hagas nada de lo que te estoy diciendo. Él tenía que cumplir a cabalidad y obedecer lo que Dios le estaba diciendo. Soltó la palabra, se fue por otro camino, no come pan, no bebo vino, no hago esto, así como Dios me lo dijo, yo tenía que obedecer. Y caminó y se sentó, dice que no sé por qué tantos kilómetros caminó, que se cansó y se sentó debajo de una encina. Y cuando se sentó debajo de una encina, se quedó a descansar ahí. Los hijos de un profeta que vivía cerca, la región, fueron al papá, que era un profeta viejo. ¿Era un profeta qué? Profeta joven versus profeta viejo. Y los hijos le contaron toda la historia de lo que había acontecido. El profeta viejo agarra su cabalgadura, su asno, y agarra y después se monta y va corriendo hacia allá a buscar al profeta joven. Cuando el profeta viejo llega donde está el profeta joven y lo ve debajo de la encina, automáticamente le dice esto. Vamos a leerlo porque verso 15. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, dice el joven, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque por la palabra de Dios
me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Esa era la instrucción que tenía que obedecer él. Eso lo está diciendo el profeta viejo. Pero ahora aquí viene el gancho, y aquí viene el veneno, y aquí viene el engaño de este tiempo, que muchos escogidos están siendo extraviados. Qué triste. Y mira lo que dice. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, traerle contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Aleluya. Y beba agua. Él se levantó inmediatamente y se fue con el profeta viejo. Cuando están en la mesa y come pan y bebe agua, ahora viene el Espíritu de Dios sobre el profeta viejo, el que mintió. Y ahora el profeta le dice, así dice el Señor, por cuanto no obedeciste la palabra que te di. Ahí yo lo voy a leer literalmente. Yo no quiero quitarle ni añadirle nada a esto porque, aleluya. Ok, del verso 21. Y clamó el varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dice Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. ¿Dónde estoy? Por ahí me perdí por ahí. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Fue una muerte inmediata y sofacta lo que le pasó al profeta joven. Vea esto, el león le sale en el camino, lo mata pero no se lo come. El león queda ahí al lado del cuerpo, como cuidando el cuerpo, como cuando para la gente lo vea y diga, mira, esta es una señal. Esto pasa cuando uno se revela y desobedece al mandato de Dios. Así terminó el profeta joven. Pero aquí vengo a contarle esto. Lamentablemente, esto es lo que hoy Satanás ha usado. Él nunca te va a decir la mentira de una vez. Él te va a poner siempre una verdad con un poco de mentira y va envenenando tu plato poco a poco, gota a gota. ¿Por qué? Porque te va a decir, mira, hace días vi un profeta, un niño que sale mucho en las redes sociales, que Venezuela va a tener 2 terremotos. Y se cumplió, pero no todo aquel que profetiza y se cumpla puede ser enviado de Dios. No sé si me voy a hacer entender en esta hora. ¿Por qué? Porque hay filtro. Ahora tiene que pasar por el filtro de la palabra y ahora tengo que ver el fruto del hombre, que del Espíritu en él. No sé si me está entendiendo lo que estoy diciendo. No necesariamente porque alguien profetiza y se cumpla la palabra quiere decir que es enviado de Dios. ¿Por qué? Porque el profeta viejo sencillamente tenía conocimiento, tenía experiencia, pero ya no estaba en vigencia, ya no estaba apto, ya Dios estaba usando otro, estaba ñeco. Como la gente que dice, pero yo tengo 20 años en el Evangelio, pero yo tengo 30 años en el Evangelio. Y a Dios que le importa si él tienes 20, tienes 30, tienes 40 años. El problema es que te puede llegar alguien que es menor que tú, puede llegar alguien que es más nuevo que tú, pero si llega con un espíritu humilde, quebrantado y buscando a Dios, Dios empieza a usarlo a él. El problema del profeta viejo es que sintió celos. Tenía celos. Y por eso fue corriendo delante de él y le metió aquel veneno diciéndole, un ángel me habló
Otra cosa. Un ángel le habló. Tuve un sueño, tuve una visión, tuve una revelación, tuve esto, ok, la tuviste. Ahora, algo tiene que pasar con eso, a su nombre sea la gloria. Y tenemos que pasarla por el filtro de la palabra después. Y después de pasarla por el filtro de la palabra, ahora tenemos que ver ahora la persona. En primer lugar, él no calificaba. ¿Por qué? Era un profeta viejo, añejo. Ya Dios era un mentiroso. Para poderlo agarrar y llevárselo a él, le mintió. ¿Aló? Y número 2, ninguna revelación anula lo que Dios ya había dicho. Si Dios nos dijo o nos decretó algo, Dios no va a mandar ahora a alguien con una nueva revelación diciendo todo lo contrario. Ese no es de Dios. ¿Aló? Eso no es de Dios. Hay que tener mucho cuidado en eso, porque eso es lo que busca, es confundir. Y cuando uno está confundido es más fácil para dividir. Por eso hay que tener mucho cuidado con los sueños. A su nombre sea la gloria. Y número 3, aprendemos que a Dios no le gusta la obediencia media, sino la obediencia completa. Si Dios dijo, Él lo dijo, y hay que hacerlo como Él lo dijo. Yo no puedo ni a quitarle, ni añadirle. A su nombre sea la gloria. Yo no puedo sencillamente, mira, y cierro. Un día el Señor me mostró algo sobre alguien. Era un liderazgo fuerte, pero yo no sabía cómo hacerlo. Si era Dios, y yo estaba en lucha. Y un día después, estando en el cuarto, el Señor me hablaba todas las noches a través de una palabra en el libro de Jeremías, que profetizara y hablara, porque casa rebelde, y que fuera y contara, porque si no yo contaba como un rebelde también, y eso más me preocupó. Yo no sabía cómo hablarle a mi pastora y cómo contarle lo que el Señor me estaba mostrando y estaba diciendo. Era un poco inexperto en estas cosas, pero era Dios que me estaba empujando a eso. Y agarro después que el Señor, de tantos días, cuando ya me había dicho que entonces eres un rebelde igual, porque yo te estoy mandando a hacer algo y no lo quieres hacer, porque tenía temor, tenía miedo. Y entonces voy a la pastora y hablo con mi pastora y le cuento la historia de lo que el Señor me mostró. No le cuento de que no, le cuento la historia. Y entonces la pastora llama a fulano de tal, el que estaba haciendo la cosa. Y cuando estábamos allí reunidos, el hombre se negó de lo que estaba haciendo. Imagínate cómo estaría yo. El hombre es un líder fuerte. Yo estoy ahí temblando por dentro, porque el hombre se está negando. Entonces la pastora no tiene la revelación de lo que Dios me ha mostrado. Entonces yo no sabía qué hacer. Y yo estaba ahí temblando por dentro. Y ahora, ¿quién podrá defenderme? Y entonces, en ese momento vengo yo. Y es como que se me prendió el bombillo. Ya va. Entonces, perdón, miento. La pastora dice, vamos a orar. Gloria a Dios por mi pastora. Dije, vamos a orar. Sandy, apártate y ora ya. Porque si esto es de Dios, lo que te mostró a ti me lo va a mostrar a mí, me lo va a confirmar. Y yo me voy para allá y me pongo a orar. Él se va para allá y ella se queda acá orando de rodillas. Y yo me voy para allá y le digo a Dios, Señor, tú me metiste en esto y estoy cumpliendo como tú me lo estás diciendo. Ahora muéstrale a mi pastora, porque estoy aquí nervioso, no sé qué hacer. Y yo no sé qué la palabra más dije allí. Y en ese momento, después de cuantos minutos, la pastora se levanta, me llama, párate Sandy, vente. Y llama al varón, no te preocupes, ya Dios me mostró todo. Ya Dios me reveló todo. Ya Dios me mostró todo. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando es Dios, Dios no vio los principios. Ay, Dios mío. Tal vez la pastora no estaba haciendo o no tenía la visión para ver las cosas, pero Dios había levantado una atalaya en la casa.
Y los atalayas dan portavoz. No vienen para destruir. Los atalayas vienen con un propósito, porque los atalayas están escuchando la voz de Dios y han aprendido a discernir la voz de Dios y no están escuchando otras voces. Cuando los atalayas están de pie, cuando vienen otras voces, se levantan los atalayas para hablar la verdad. Y no solamente eso, están sujetos a una cobertura y ellos empiezan a orar para que les sea mostrado la cabeza, para que les sea mostrado la visión al que está al frente, para que haya una consonancia, porque Dios trabaja bajo principio, bajo autoridad también. Dios trabaja bajo autoridad, bajo principio. Y ese es el error de muchos, que después que Dios se demuestra, se rebelan contra el líder, se rebelan contra los pastores, se rebelan, y ahí es donde Satanás los agarra para mí, porque no supieron, no discernieron, ni aprendieron a caminar a través de esta palabra. No solamente por la revelación. Si tienes la revelación, tienes que tener la palabra. Y si tienes la palabra y la revelación, tienes el cambio en tu vida. Tu caminar es diferente, tu hablar es diferente, tu vida es diferente. Las personas que están con Dios se conocen, porque cuando tú estás más con Dios y pasas más tiempo con Él, eres más humilde, eres más sencillo. Pero cuando tienes que hablar, habla con autoridad, de parte de Dios. Entonces, no te dejes engañar por los espíritus engañadores que hoy han salido al mundo, por los que están en los TikTok. Son miles, son muchos. No te dejes engañar por las señales y prodigios. Vendrán señales y vendrán prodigios, y ojalá que Dios te use con señales y prodigios, no es malo. Pero las señales son para los incrédulos, para la gente que está allá afuera. Para nosotros está la palabra. Está la palabra. Está la revelación de la palabra. Y así que nadie te va a meter gata por Dios. Yo creo que te ponga de pie en este momento. Y si le prestaste oído a otras voces y no habías discernido, en el nombre de Jesús, a mí y a mi esposa, hablando de esto, creo que fue el día que hablando de lo que contamos.